Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a cubrir el último tipo de relación que nos falta sobre nuestra serie de mapeo relacional con Spring Boot y Spring Boot Data. En este caso, el último tipo de relación que nos falta es la muchos a muchos y lo vamos a explicar a detalle y con ejemplos claros para que puedas aprender este tema. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es entender cómo funciona este tipo de relación. Digamos que es el tipo de relación un poco más complejo, ya que no solamente intervienen las dos tablas principales que por lo general mapeamos al inicio, como por ejemplo la tabla usuario, la tabla departamento u otro de los ejemplos que ya hemos visto. En este caso, para este tipo de relaciones es un poco más complejo, ya que involucra tener una tabla adicional que se relacione directamente con las dos que vamos a tener como tablas principales. Entonces, para entender este tipo de relación, sabemos que existe una tabla principal, una tabla secundaria, y si queremos relacionar estas dos tablas, necesitamos encontrar si es de uno a uno, si es de uno a muchos, o en este caso, si es de muchos a muchos. Para entender más a fondo lo que significa este tipo de relaciones, tenemos que saber qué significa una relación. Bueno, en términos simples, una relación es una conexión, como les había mencionado, entre dos o más tablas dentro de una base de datos. En la relación de muchos a muchos, la entidad de una tabla puede estar relacionada con múltiples entidades en otras tablas. Y a su vez, cada entidad de la segunda tabla puede estar relacionada con múltiples entidades en la primera tabla. Entonces, el resultado que vamos a tener aquí es un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí, pero que son diferentes de alguna manera gracias a sus claves primarias, pero siempre va a haber una tabla secundaria, una tabla, bueno, terciaria, digámoslo así, que va a permitir almacenar ese tipo de relación compleja en nuestra base de datos para poder definir una lógica en nuestro sistema. Entonces vamos a verlo con un ejemplo para que tú puedas entender exactamente de lo que estamos hablando, pero sin antes decirte que las etiquetas que vamos a utilizar para este ejemplo son las que vamos a ver en pantalla. Tenemos la etiqueta many to many, que es la que nos va a decir el tipo de relación de muchos a muchos, y tenemos una etiqueta adicional que no hemos visto, bueno, una anotación adicional que no hemos visto, que se llama join table. Esta anotación nos va a permitir, como su nombre lo dice, hacer un join, una unión de una nueva tabla con las tablas que estemos tratando de relacionar. Entonces, para verlo de manera de ejemplo, vamos a establecer lo siguiente. Digamos que tenemos una tabla de estudiantes que tiene un ID, un nombre, y el ID vendría a ser su clave primaria. Y también tenemos una tabla que se llama cursos. Esta tabla también contiene un ID que sería el ID del curso, una clave primaria, y tendría el nombre del curso. Para yo poder relacionar estas dos tablas, ¿cómo los tendría que decir? Primero, lo que podemos establecer es verbalmente el tipo de relación. Si un estudiante puede estar en varios cursos, un curso puede tener varios estudiantes. Entonces, si tomamos los extremos, sabemos que muchos corresponde a estudiantes y el extremo de cursos también vendría a ser muchos, y de ahí sacamos nuestra relación muchos a muchos. Entonces, recordemos, un estudiante puede estar en varios cursos y en un curso pueden estar varios estudiantes. Entonces, ya una vez que tengas identificado eso, sabes que es una relación muchos a muchos. Otro de los ejemplos también podría ser, por ejemplo, usuario-rol. En el usuario puede tener en este caso un rol específico, o puede tener dos roles específicos, o puede tener tres roles específicos. Bueno, en vez de roles, digámosles perfil, ¿verdad? Entonces, el mismo perfil le puede pertenecer a un usuario o a varios usuarios. Entonces decimos que un usuario puede tener varios perfiles y un perfil le puede pertenecer a varios usuarios. Ese sería otro de los ejemplos de relación muchos a muchos, pero en este caso te voy a explicar con estudiantes y cursos. Pero si ves que aplica la teoría al ejemplo que quieras darle o a la problemática que tengas en ese momento. Entonces, para poder unir estas dos tablas, yo necesito una tabla intermedia. Esta tabla intermedia va a contener las claves primarias de las dos tablas que estoy tratando de relacionar. En este caso, voy a tener un ID de estudiante que va a corresponder al ID de la tabla estudiante, y voy a tener un curso ID que va a corresponder al ID de la tabla curso. Y de esta manera yo voy a tener el registro de esa relación tanto para estudiantes y como para cursos. Entonces, este es el ejemplo que vamos a construir en la programación y lo vamos a ver a continuación.
quédate hasta el final de este video para que puedas ver el ejemplo de forma detallada y lo puedas comprender. Ok, para empezar con nuestro ejemplo, hemos definido dos clases. Ya me he adelantado en escribir estas dos clases, que en este caso sería la clase curso y la clase estudiante, ambas representando por medio de la notación entity, que son unas tablas en la base de datos. Y también hemos definido un ID que va a ser nuestra clave primaria junto con una secuencia autogenerada directamente por Spring. Lo mismo lo hemos hecho en la clase curso. Y también aquí hemos definido un campo que sería nombre y hemos definido también una lista de cursos. Ya vamos a explicar en qué consiste esto. Y aquí simplemente hemos agregado el constructor por defecto, un constructor solamente con el nombre del estudiante y los respectivos get and set. Lo mismo para la clase curso. Hemos definido el nombre del curso, una lista de estudiantes y los respectivos constructores con su getter y setter. Bien, entonces, para crear nuestra relación muchos a muchos tenemos que identificar primero aquí la lista de cursos y nuestra lista de estudiantes. Vamos a trabajar directamente con la entidad de estudiante. Entonces, para que esto se convierta en una tabla intermedia mapeando tanto los cursos como los estudiantes, necesitamos utilizar nuestra notación many to many, tanto en nuestra clase estudiante como en nuestra clase cursos. Entonces, aquí lo vamos a dejar por ahora así nomás. Y aquí en estudiante vamos a utilizar otra notación que es la que vimos en nuestra presentación, que se llama join table. En join table nos va a permitir nos va a permitir a nosotros crear una tabla intermedia, y esa tabla intermedia la vamos a llamar en este caso estudiante curso. Seguido de esto vamos a poner las columnas que va a tener, y la primera hace relación a la columna de la clase estudiante o la clave primaria de la clase estudiante. Entonces, para esto vamos a ponerle el nombre a esa columna, que se va a llamar estudiante ID, y va a referenciar a la columna ID de la tabla estudiante. Entonces, lo que está haciendo aquí es crear o más bien va a crear aquí un campo estudiante ID y va a referenciar la columna ID de la clase estudiante, que sería justamente la acá. Entonces va a irse directamente con esta ID y lo va a guardar acá. Seguido de esto, tenemos que hacer el inverse joins column, que es contra la clase curso. Esto lo que nos va a hacer es lo mismo que tenemos acá, pero en vez de poner estudiante ID, sería curso ID. Y tenemos que poner el nombre del atributo primario de la clase curso. Como hemos definido que también se llama ID y será nuestra clave primaria, pues nos lo dejamos de esa manera. Aquí borramos y dejamos nuestro ID listo para que quede mapeado correctamente. Y es lo único que tenemos que hacer aquí para crear nuestra tabla intermedia. Y ya lo que nos queda hacer acá es definir nuestro fetch. En este caso vamos a utilizar un fetch type eager y un cascade, que en este caso vamos a utilizar un merge. Listo, salvamos esto y aquí no hacemos absolutamente nada más. Ahora, vamos a copiar el nombre de este atributo curso porque lo tenemos que mapear directamente con la entidad curso acá. Entonces lo que tenemos que poner aquí es simplemente mapped by cursos. ¿Para qué? Para que se relacionen los estudiantes con la relación de cursos. Y con esto hemos definido y ya tenemos listo la relación muchos a muchos. Y como vemos acá en nuestra base de datos no tenemos ninguna tabla creada. Al momento de compilar, vamos a ver que aquí nos van a compilar o nos van a crear tres tablas. Una de estudiante, una de curso y una tabla intermedia que va a ser estudiantes curso. Bien, entonces aquí también me he adelantado en crear los repositorios, el repositorio tanto de estudiante, como lo ven aquí, y el repositorio de cursos. Esto ya lo hemos visto en la serie que hemos venido desarrollando, entonces ya sabemos cómo crear un repositorio. Y bueno, me he adelantado un poco para no hacer tan largo el video. Entonces lo que voy a hacer ahora es compilarlo para que me genere esas tres tablas en mi base de datos y ver si no hay algún tipo de error, más que todo, ¿no? Entonces vamos a esperar aquí un momento hasta que termine de compilar. Y vemos que bueno, no está saltando ningún error. Aquí ya terminó de compilar, me salió que está todo bien. Y vamos a nuestra base de datos y vamos a refrescar nuestras tablas y vemos que ya tenemos tres. Vamos a ver si es que tienen datos. Obviamente no van a tener. Y vamos a ver qué hay en las tablas.
En la tabla estudiante debería tener solamente el ID y el nombre. Lo mismo en la tabla curso. Y en la tabla estudiante curso debería tener el estudiante ID y el curso ID. Bien, entonces se han creado bien nuestras tablas correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar unos registros directamente de nuestra aplicación para que se guarden en la base de datos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer aquí es implementar la interfaz command line running y vamos a sobreescribir el método run. Entonces aquí vamos a crear nuestra programación para hacer el ejemplo. Entonces yo voy a crear un estudiante 1, le voy a decir que va a ser el estudiante que se llame Pepe y voy a crear un estudiante 2. El estudiante 2 se va a llamar Juan. Seguido de esto voy a crear los cursos. Voy a crear un curso 1 que va a ser igual a new curso y este curso lo voy a llamar programación. Voy a crear otro curso y este curso lo voy a llamar base de datos. Entonces ya tengo dos cursos y lo que me falta acá es inyectar los repositorios. Entonces vamos a inyectar el estudiante repository. Vamos a copiar esto y vamos a inyectar el curso repository. ¿Por qué? Porque tenemos que persistir en primera instancia nuestro curso. Entonces tenemos que guardar el curso 1 y tenemos que guardar el curso 2. Necesitamos tener los cursos creados porque van a setearse a cada estudiante. Listo, entonces ya creamos los cursos y lo que nos falta es crear los cursos que corresponden a cada estudiante. Para esto voy a crear una lista. Voy a crear una lista que la voy a llamar de tipo curso. Va a ser cursos estudiante 1. Va a ser igual a, en este caso, new array list. Y aquí le voy a comenzar a agregar los cursos a los que va a estar ese estudiante 1. Entonces yo le voy a decir que va a estar en el curso de programación y este va a estar en el curso de base de datos. Le voy a decir que este estudiante 1 va a estar en esos dos cursos. Entonces lo que tengo que hacer aquí es setearle los cursos a los que va a estar este estudiante. Como aquí acá. Y listo. Ahora el estudiante 2 voy a hacer lo mismo. El estudiante 2 yo voy a decirle que esté en el curso solamente de programación. No le voy a decir que esté en los dos, solamente en uno. Y vamos a setear aquí los cursos del estudiante. Vamos a poner .set cursos y le enviamos el curso 1, que es el curso de programación. Bueno, aquí estamos poniendo mal. Aquí los cursos es lo de acá. Perdón. La lista de los cursos. En este caso solamente va a estar uno. Bien, que es el de programación. Ok. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí es persistir el estudiante. Entonces vamos a utilizar el repositorio estudiante repository y vamos a utilizar el método save y acá vamos a agregar al estudiante 1 y agregar el estudiante 2. Listo. Salvamos y aquí en nuestra base de datos todavía no tenemos nada. Vamos a compilarlo. Y listo, se ejecutó correctamente. Y vamos a ver los registros aquí en estudiante. Tenemos el estudiante Pepe. Tenemos nuestros cursos que son programación y base de datos. Y tenemos estudiante curso que en este caso el estudiante 1 va a estar en el curso 1 y 2. Y el estudiante 2 solamente va a estar en el curso 1. Quiere decir que Pepe va a estar en el curso de programación y el de base de datos. Y Juan solamente va a estar en el curso de programación. Si se dan cuenta, hemos creado correctamente el mapeo y se está guardando de acuerdo a lo que hemos escrito en nuestro programa. Y de esta manera hemos terminado de explicar en qué consiste la relación muchos a muchos y cómo trabaja de manera secuencial, no paso a paso. Entonces, para los siguientes videos vamos a crear nuestras APIs que utilicen estas relaciones de uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, para no hacer los ejemplos directamente con este método de run que implementa la interfaz command line runner, sino que vaya a ser directamente
con una API persistiendo directamente a nuestras bases de datos. No te pierdas esos videos que lo vamos a subir en estos días. Y si te gustó el video, puedes darle un like, compartirlo con una persona que desee tener estos conocimientos, quiera aprender. Y pues nada, nos vemos en nuestro próximo video. Un abrazo y chao.